Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 25 de agosto de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el lunes, donde fue denominado un lunes negro, pero los compradores estuvieron presentes. Si bien iniciamos con un fuerte gap, el mercado intentó recuperar, pero digamos que los vendedores continuaron temerosos y cerramos cerca no de los mínimos en Colombia, pero de la mitad del mercado en cuanto a los internacionales. Así que fue un día de pánico donde los temores por el crecimiento china se mantuvieron. No obstante, los datos económicos publicados en la noche, más sorpresivo estímulo monetario por parte del Banco Central chino, pues generaron para el día de hoy ya un rally importante. Recordemos que ayer había una alta probabilidad de iniciar un rebote técnico. Pese al rebote de mercados internacionales, bueno, también tuvimos comentarios de Tim Cook, que dice, no, la demanda de Apple de China continúa sólida, así que básicamente esto calmó el mercado junto con las medidas del día de hoy. Acciones locales cerraron en mínimos luego de fuerte caída en el precio del petróleo. El sí no se recupera, de todos modos, recordemos que Estados Unidos viene con una tendencia, o venía con una tendencia alcista, viene con una recuperación económica sólida, con datos buenos en términos de mercado inmobiliario y empleo, lo cual le da un poco más de solidez a su mercado, mientras que las nuestras continúan impactadas por el bajo precio del petróleo. Y cerramos en mínimos de la jornada. Ayer, índice de actividad nacional de la Fed de Chicago mejora en julio de 0.08 a 0.34, mercado esperaba 0.20, así que continúan la mejora en los datos económicos de los Estados Unidos. La probabilidad de ascenso en tasa de interés para octubre se redujo drásticamente. No obstante, hay que estar atentos más que China, el tema del movimiento de tasa, aunque el mercado lo está asimilando, movimientos de tasa de Fed con base en lo que podría pasar en la desaceleración en China. La verdad es que China está dando estímulo monetario, cinco descensos de tasa de interés ha presentado durante los últimos meses, así que hay estímulo monetario en esa zona y estímulo monetario en la zona europea y hay inflación creciendo en los Estados Unidos todavía en un ritmo muy alto, así que dejaremos más a los datos económicos de los Estados Unidos definir lo que es la probabilidad de cambio de tasas más que China. China podría ser un simple susto después de las medidas de política monetaria. Ya lo estaremos hablando cuando toquemos mercados asiáticos. Por ahora, digamos que el tema hoy no tiene nada que ver con Reserva Federal, vamos es más con el Banco Central de China. Hoy podríamos tener una reducción considerable del VIX hacia niveles del 27-25 en primera instancia. Fuerte volatilidad en el mercado del día de ayer, simplemente amaneció con susto después de los movimientos de la semana pasada, pese a que China ya lanza dos medidas consecutivas. Recordemos ayer las compras de acciones por parte de fondo del gobierno, fondo de pensiones, y hoy tenemos el recorte de tasas. En cuanto a mercados asiáticos, continuaron con caídas en medio de temores por crecimiento, pero pues parece esperar que para la próxima jornada, lo que sería esta noche, las medidas de China disminuyan esa presión bajista y tengamos algo de mayor tranquilidad. El índice de indicadores líderes de China crece 0,9% en julio, mejora frente al 0,6% del mes anterior, y China recorta tasas de interés por quinta vez, lo hace en 25 básicos hasta 4,6%, también baja encaje bancario en 50 puntos básicos, así que lo que tenemos básicamente es medidas de política monetaria expansiva. Voy a mostrarles aquí el panorama de tasas de interés en China, lo retuiteamos desde Bloomberg TV hace unos minutos. Así que viene China con recortes de tasa en 2012, ahora 2015 hemos tenido uno inicial agresivo y ahora 25 básicos para llevar la tasa al 4,6%. ¿Qué es importante? Los recortes de tasa y los movimientos de política monetaria, bien sean los de ascenso o de descenso, tienen un rezago, se demoran en transmitirse a la economía. Así que básicamente, ¿qué tenemos? Hasta ahora se está generando el movimiento. Este movimiento va a tener repercusiones sobre el crecimiento económico en próximas meses, así que el mercado podría empezar a encontrar ya una zona de soporte pensando, bueno, están bajando tasas de interés, démosle tiempo a que esas medidas fluyan. Lo que sí puede seguir pasando es que, vamos a traer una gráfica ya que estamos con devaluaciones. Ayer vimos las devaluaciones de América Latina, ¿cierto? Donde Colombia es uno de los más devaluados seguidos de Brasil, perdón, Brasil es el más devaluado seguidos de Colombia, perdón. Vean China, incluso aquí tenemos el euro en rojo, aquí está el euro
El euro también se ha devaluado frente al dólar, o sea que todo el mundo ha ganado competitividad. Yo me acuerdo mucho que el mercado se asustó, no, es que China empezó a devaluar, pero pues es un ajuste. China bajo este escenario de revaluación pues, se hace menos competitivo y eso impacta de manera negativa su crecimiento. Así que si China es muy probable que tenga que continuar devaluando durante el año para ponerse un poco más competitivo frente al resto, el mercado podría llegar a asustarse un poco por la evaluación, pero es un movimiento normal frente a los demás. Digamos que el susto es, ¿no? Es que China va a inundar aún más los mercados mundiales, pero es que hoy le está quedando un poco más difícil. Y recuerden que la parte de componente del PIB viene a la balanza cambiaria, entonces China disminuye su superávit y pues eso limita también su potencial de crecimiento. Necesita mejorar su superávit y lo que veríamos durante el próximo año con alta probabilidad es que continúe la devaluación de China, pero no es una noticia negativa. Puede ser que el mercado por ser sorpresa y porque es una tasa de cambio que es controlada y fija, pues se asusten y es muy difícil que ella logre mantener una tasa de cambio de estos niveles contemplando una política monetaria expansiva. Pero en teoría, aunque en la primera instancia, como siempre, el mercado bajo la euforia, el miedo, pues puede ser algo de negativo, la devaluación del yuan chino podría no ser tan mala, simplemente un ajuste para no perder la competitividad frente al resto de monedas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y pues, simplemente hoy agrega entonces tranquilidad, fuerte rally en mercados luego del recorte de tasas. En cuanto a mercados europeos, Europa inicia el día con fuertes ascensos, luego recorte de tasas en China, datos económicos de la región continúan sólidos, el mercado se vio puesto pesimista, pero los consumidores no, el clima de negocios en Alemania mejora en agosto de 108 a 108,3, mercado esperaba 107,6, recordemos que la tasa de desempleo también viene bajando en las compañías, incluso en los países periféricos, así que básicamente los datos europeos continúan sólidos y en cuanto a acciones de Estados Unidos, fuerte rally en futuros, tecnológicas también impulsando el mercado con fuerza. Recordemos el recorte de tasas de China y las palabras de Tim Cook que dijo, no, la demanda en China continúa relativamente sólida. En cuanto al mercado colombiano, mercado espera resultados empresariales durante esta semana y la próxima. Podemos estar también pegándonos un poco a lo que es el movimiento de tasas de China, así que podemos también estar teniendo algo de rebote técnico. No obstante, nuestro rebote técnico es un poco más débil consecuencia del bajo precio del petróleo. Continúan datos económicos el día de hoy. Tenemos 8 de la mañana precios de vivienda de Estados Unidos, 9 de la mañana ventas de viviendas nuevas de esta economía y confianza del consumidor. Así que tenemos importantes noticias a las 8:09, pero el mercado hoy va a estar más pensando en movimientos técnicos que en noticias fundamentales. Simplemente agregarán algo de volatilidad. No obstante, lo más importante ahora es el rebote técnico. Vamos a medirlo con el retroceso de Fibonacci después de las fuertes caídas de la semana pasada y el día de ayer. Mañana tenemos variación semanal de inventarios de crudo. Vamos a ver cómo reacciona el mercado si los inventarios logran descender o no. Recordemos que en la última se esperaba que los inventarios descendieran y sorprendió con un incremento y ahí fue la estocada hacia las zonas de mínimos en el precio del petróleo. También tendremos órdenes de bienes durables. Así que en términos generales, los mercados internacionales celebran con amplias ganancias nuevas medidas de estímulo monetario en China y con espacio para rebote técnico. Ya lo miraremos en técnicos. Recordemos, los movimientos no serán tan fundamentales en el día de hoy, simplemente podrían darse más peso al movimiento técnico. En cuanto a mercado local, podría repuntar en línea con mercados internacionales. Repunte del crudo y resultados empresariales determinarían fuerza del impulso alcista. Recordemos que nuestro mercado viene con tendencia bajista, consecuencia del bajo precio del petróleo, la devaluación y las presiones inflacionarias, así que seguiremos atentos a esos niveles. Ya vamos entonces con gráficas, vamos a darle un tema más técnico que fundamental al mercado en el día de hoy. Aunque Colombia tomaría más rumbo fundamental con la publicación de resultados que viene para esta y la próxima semana. Vamos con el índice Dow Jones, que aparecieron los compradores en el día de ayer, aparecieron después del inicio bajista del mercado, tendrán que superar y cerrar por encima de los 16.200, 16.100, hoy mejor 16.100, cerrar el cierre para poder tener un repunte incluso hasta los 16.800, 17.000. Esta era la zona de lo que es soporte, ahora se convierte en resistencias, eso es importante tenerlo en cuenta. Así que esta zona de mínimos que llevaremos acá, esta zona de mínimos, era la zona previa de soporte, así que el rebote puede extenderse hacia esos niveles de precio. Ya
Si no logra pasar los 17, simplemente es un rebote técnico para mantener el sesgo bajista, que se aprecia con estos dos mínimos, máximos, pero cada vez más bajos. Así que hay oportunidad de rebote técnico. Ya miraremos con qué fuerza, si llega hacia los 17, para ver si vuelve a la tendencia o simplemente es un rebote para continuar con la tendencia bajista. Por ahora, mientras esté sobre 16.100, vamos a dejar la posibilidad de rebote 17. Evaluaremos cuando llegue, si llega a esa zona. Posibilidad de rebote también para el IPSA, tendrá que cerrar por encima de los 3.680 para poder tener un avance adicional, 3.680 para tener un avance adicional hacia la zona cercana a los 3.760, que sería el siguiente nivel. Todavía sigue siendo rebote, ya lo miraremos a medida que avance este movimiento alcista si logra continuar o no. Tendrá que cerrar por encima de los 10.000, 10.100 para iniciar rebote técnico también Perú. 10.100 es la resistencia para el día de hoy. Y el dólar, que ayer presentó fuerte ascenso, podría tener algo de corrección. La tendencia no ha cambiado, pero para poder tener un movimiento de corrección sólido, tendrá que cerrar por debajo de los 3.200. Si logra cerrar por debajo de los 3.200, hay posibilidad de volver hacia la zona de 3.050 y 3.000 en primera instancia. Importante cerrar por debajo de los 3.200, daría espacio para una corrección dentro de tendencia bajista. No obstante, si el precio del petróleo no acompaña, pues simplemente la tendencia a largo plazo podría continuar siendo sólida, incluso la corrección puede limitarse, pero por ahora vamos a abrir esa probabilidad que si hay ruptura de 3.200 podemos tener una corrección técnica hacia niveles cercanos a 3.040 o 3.200, el nivel para desatar esa fuerza de los vendedores. Si el petróleo no ha logrado un movimiento contundente pese a la, no me cambié de gráfica, pese a la recuperación de los mercados internacionales. Esto es lo que tenemos en velas de una hora, el fuerte pánico y volatilidad del día de ayer, la recuperación en estos momentos. Hay algo más de apreciación alcista, pero importante, 41.50 es un nivel clave para determinar que puede haber más fuerza en el mediano plazo, una tendencia de mediano plazo. Por ahora tenemos esta otra en el 40.15, pero en el corto plazo este movimiento está relativamente interesante ya que niega toda esta caída, esta gran vela, y le da una fuerza alcista importante. Así que mientras esté sobre los 39, hay posibilidad de avanzar a 40 y 41.50. Si durante la jornada pierde de nuevo los 39, la presión bajista volvería hacia los 38. Por ahora, los 39 serán la zona de soporte y leve sesgo alcista tras negar este movimiento. Gran vela rompe lo que podría ser para esa época. No sé si estuviéramos haciendo comité antes de que eso hubiera pasado, ese rebote. La teoría nos diría que este es el retroceso de Fibonacci. Después de pasar el 61.8 de esa caída, pues el sesgo se convierte en sesgo alcista, siendo el 38.80 y 39 la zona de soporte. Mientras se mantenga sobre 38.80, 39, posibilidad de repuntar incluso a 41.50. Ya haremos el seguimiento. 38 contra 38.80, 39 la zona de soporte. Sesgo alcista de corto plazo para el WTI el día de hoy. 1.1590 y en este momento el euro está en 1.1476. Perdió mucha fuerza el dólar consecuencia del panorama de recorte de tasas. Ya estamos por encima de promedio móvil de 200, eso es importante, así que mientras esté por encima de 1.13,28, el euro puede continuar con recuperación. ¿Qué generaría la recuperación del euro? Los buenos datos de la zona. Es muy probable que tengamos ya un impulso alcista, una tendencia a mediano o largo plazo del euro alcista varios meses, donde los compradores serán quien dominen la zona del euro. 1.13, 1.11, la zona más importante de soporte, pero por ahora el sesgo se convierte alcista para el euro. Vamos con el Colcap, ya saliendo de ese lateral. 1.17, perdón, 1.1180. Tendrá que cerrar por encima del 1180 para poder darnos un rebote más sólido hacia los 1250, 1245, lo que era soporte, ahora resistencia. Seguiría siendo un pullback. Si logra superar 1180 hay posibilidad de avanzar hacia esos niveles de 1250. No obstante, tendrá que romper los 1250 para que hablemos de un cambio de dirección. Por ahora, vamos a dejar que aparezcan los compradores. Parte de ese impulso también está determinado por la fuerza del petróleo. Si logra continuar con ese rebote a 41, pues nosotros también podríamos continuar hacia ese 1250. Importante 1180, 1175 para dar impulso de rebote técnico. Si no logra pasar a ese nivel, la presión bajista podría continuar. Simplemente no se descarta correlación con el mercado internacional del día de hoy. Banco Bogotá toca los mínimos de 55, se acerca, no los toca, se acerca. El sesgo sigue siendo bajista y hoy no se descarta que pueda tener también algo de recuperación. Hoy la correlación con el mercado internacional podría ser a favor, no obstante, recordemos los 59.
59.60 sigue siendo la resistencia, no se descarta que pueda impulsarse hacia los 58, pero solo superando esos 59.60 hablaríamos de un cambio de dirección. Llega a zonas de soporte, no se descarta algo de rebote técnico, el nuevo soporte es 55. Niveles claves 55-59 para un comportamiento que suele ser lateral como el más probable para Banco de Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia logra aguantar ese 15, bueno, logró cerrar, tener algunos cierres por debajo, pero mientras esté sobre 15.50 aún puede continuar 16.30. Sigue dentro del escenario de comportamiento lateral. El mercado estará muy atento a los volúmenes de próximas jornadas. Si logra superar el 16.30 podríamos avanzar a 17 días y tener algo más de sesgo alcista. Continúa el escenario lateral. No se descarta hoy algo de avances hacia las zonas de resistencia previa. Celsius continúa en las caídas. 3.005 o 570, 3.570. Si cierra por encima de 3.570 hay posibilidad de avanzar hacia los 3.800, 3.900. Igual sigue siendo tendencia bajista, los 3.900, 4.000, pero pues tendríamos ese rebote técnico. Si no logra superar los 3.570, la presión bajista podría continuar para este activo y no se descarta que aparezcan compradores también con posibilidad de avanzar hacia esa zona de 3.900 y 4.000. Ya dependerá de esos niveles y de los resultados empresariales que esperamos conozcamos en próximas semanas, la posibilidad de un avance más sólido. Vamos con Cementos Argos, que toca la zona de soporte de los 8.500, 8.600, la zona de mínimos previos. Aparecen ahí compradores. 9.000. Si logra cerrar por encima de 9.000 hay posibilidad de volver hacia los 9.500. Siguen siendo rebotes para estar por debajo de promedios móviles. Ya miraremos la fuerza con que haga ese movimiento y lo combinaremos con los resultados empresariales para ver si este rebote alcista que podría iniciar en el día de hoy se puede extender o no. 9.000, 9.500 niveles de resistencia. Mientras esté sobre 8.600, 8.600 hay posibilidad de continuar e iniciar rebote técnico. Perdiendo los 8.600 la caída podría continuar. Cemex Latam Holding, vela tipo martillo invertido, 10.700. Si logra cerrar por encima de 10.700 hay posibilidad de buscar la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos, volver incluso hacia 11.800, 11.900, aún todavía dentro de tendencia bajista, pero sería ese rebote. Evaluaremos con la evolución del panorama general de los emergentes, del precio de los commodities y los resultados. Bueno, aunque ya conocimos resultados, ¿qué probabilidad hay de volver a tendencia alcista? Por ahora, si logra cerrar por encima de 10.700 hay posibilidad de rebote técnico. Si no logra cerrar por encima de 10.700, la presión bajista podría continuar para este activo. 10.700. Canacol logró aguantar los niveles de 5.000, cerró justo ahí, 5.010 fue el cierre. Hoy podría tener leve repunte. Es que me anula un poco ese nivel. Bueno, 4.800, el 5.000 ya no importa tanto. 4.800 contra 5.400 pueden seguir siendo las oscilaciones. Continúa entonces el escenario. Logró defenderse hacia 5.000, así que si hoy logra mantenerse por encima de 5.000 hay probabilidad de buscar más rápido 5.400. Si pierde el 5.000 hay posibilidad de volver a 4.700. Importante los 5.000 el día de hoy. Vamos con concreto, que no marcó precio en el día de ayer. Desde el 12 de agosto no marca precio. Corficol, fuerte caída hacia las zonas de mínimos de 34, 33.700. Solo si cierra por encima de 35 podemos tener repunte hacia los 36.500. También evaluaremos resultados empresariales. 35, solo rompiendo 35 ahora iríamos a 36.400, 36.800, 35.000 la resistencia importante. Ecopetrol se defiende en el día de ayer. La evaluación, recuerden que mitigó un poco las caídas de los ADR, así que superando 1460 podríamos avanzar a 1530, 1540. Igual seguimos todavía dentro de tendencia bajista, pero no se descarta que si logra romper 1470 tenga un avance adicional. Si no supera 1470 el descenso puede ser de nuevo hacia 1400, 1370. Empresa Energía Bogotá se mantuvo muy bien en el día de ayer, sigue estando en el lateral de 620 contra 740. Perdió ayer los 660, pero lo recuperó de forma instantánea, así que sigue estando en ese comportamiento lateral. Posiblemente después de la adquisición de fondos de un buen porcentaje de Ecopetrol a 1740, pues quieran mantener algo de la presión alcista y la demanda en este activo. Si logra mantenerse hoy sobre 660, no se descarta 720, 740 como los siguientes niveles de resistencia, se mantiene un poco más sólida que otros activos. Construcciones, el Cóndor no marca precio desde el 27. Enca desciende en el día de ayer hacia la zona de 11.20.
con relativo bajo volumen, continúa oscilando y no se descarta que pueda volver hacia la zona de 11.80, pero simplemente se mantiene dentro del lateral a esperar resultados empresariales. ETB tocó los 5.50, cerró justo ahí, sí, cerró justo en los 550. Para hoy, si logra cerrar por encima de los 560, puede volver a 5.80. De lo contrario, si no pasa 5.60, puede volver a 5.40. Es más probable la ruptura hacia 5.80. Espera también de resultados empresariales para evaluar, digamos, que vale el estado de la compañía para soportar la descapitalización y mantener entonces su tendencia incluso más allá del dividendo. 5.60. Si rompe 5.60 podemos avanzar a 5.80, incluso 5.90 puede continuar siendo el impulso. Ayer toca zonas de soporte de 5.40, 5.50, también promedios móviles de 20 y 40, manteniendo aún su tendencia alcista. Éxito, fuerte descenso. Bueno, ya ayer mucho volumen. Si hoy logra cerrar por encima de los 16, hay posibilidad de rebote técnico a 18.500. Sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista. Mientras hablamos, el precio del petróleo recupera 39.62. Importante los 16. Si logra superar los 16, hay posibilidad de avanzar a 18.400. Hoy el escenario más probable es rebote técnico en la mayoría de los activos. Vamos con Grupo Argos. 16 tendrá que cerrar por encima de los 16 para volver a la zona de los 16.700, 16.800. Esa zona sigue siendo una resistencia importante, 16.700, 16.800. La complementaremos cuando tengamos la información de resultados empresariales. Entonces hay tranquilidad como el escenario más probable a espera de los resultados. Ya dependerá de ellos si podemos tener una tendencia alcista o no. 1150 para avanzar hacia los 1200, 1150 para avanzar hacia los 1200 en rebote técnico. Ya evaluaremos qué pase cuando lleguemos a esa zona. Si no logra pasar a ese nivel, que pues es poco probable, puede continuar hacia los 100. Hoy entonces probabilidad de rebote técnico. Grupo Sura tras acercarse a mínimos previos, también hay posibilidad de algo de rebote hacia los 30 y si logra superar los 33, hay posibilidad de rebote hacia los 33, 34.600, perdón, superando 33, 34.600. Ya valoremos la velocidad con la que subo, a ver si puede volver hacia los niveles de 36 o no, simplemente un pullback después de tanta caída. 33 contra 34.600 son los niveles de resistencia para evaluar el rebote técnico que también va continuando. Y básicamente pues miraremos cuándo vuelven a aparecer vendedores. Estaremos haciendo seguimiento diario a ese rebote técnico. ISA, fuerte caída en el día de ayer, incluso hasta los 5.700. Hoy, si logra cerrar por encima de los 6.000, hay posibilidad de repuntar hacia 6.500. Seguimos en tendencia bajista, promedio móvil de 200, 20, 40, MACD, todo continúa en sesgo bajista, pero por ahora demos la oportunidad de ese rebote técnico como el escenario probable. Si logra superar los 6.000, podemos avanzar a 6.500, evaluaremos la fuerza de los repuntes y los resultados empresariales para determinar qué tan probable es el cambio de nuevo dirección alcista o no por ahora. Creo que esta semana tenemos algo más de tranquilidad después de tanta caída de jornadas previas. Isagen tocó 2.700, 2.700, 2.900, los nuevos dos niveles importantes para este activo. Si logra mantenerse sobre 2.700 puede volver a 2.900 y oscilar lateral. Solo rompiendo 2.700 el sesgo bajista continuaría, aunque pues hoy disminuye la probabilidad de que tengamos más caídas y se incrementa la probabilidad de ascensos tras medidas de China. El oro 1.150 dólares la onza, mientras esté sobre 1.860 aún puede alcanzar niveles de 2.000. Ya empezamos a tener algo de niveles de resistencia para este activo después de los avances de jornadas previas. Pese al avance del oro ya podemos tener algo de resistencia. Y lo que es Nutresa, 20.000. Cerrando por encima de 20.000 anularía un poco la presión bajista del día de ayer y podría avanzar hacia 21.200 y 21.600. Importante entonces los 20.000 para dar ese rebote técnico y iremos lentamente actualizando diariamente. Preferencial aval, fuerte caída en el día de ayer, 1050, mucho más amplia que la ordinaria por temas de liquidez. De hecho, creo que la ordinaria, se me olvidó decir que esa gráfica donde está aval, era grupo aval. Creo que no marcó precio en el día de ayer, sí, efectivamente no marcó precio en el día de ayer, corrijo en esa parte. Preferencial aval, fuerte caída, tendrá que cerrar por encima de 1080 para poder avanzar a 1150 en rebote técnico de tendencia bajista. 1080 para darnos posibilidad de ese rebote, que sigue siendo el escenario más probable para todas las acciones. Lo mismo para Bianca, que tendrá que romper 2340 para poder avanzar de nuevo hacia la zona de 2600, 640
2340 la resistencia para poder tener ese avance de rebote técnico hacia los 640, 2340. Preferencial Bancolombia. Aparecieron compradores en el día de ayer, consecuencia tanto de la evaluación con la correlación con el mercado internacional. Si logra mantenerse sobre 24, aquí sí podemos usar el retroceso de Fibonacci con esa vela tipo martillo. El rebote puede ser hacia los 25.200, 25.700 y 26.300. Rebote de gato muerto si no supera los 26.300 en ese movimiento. Por ahora entonces no se descarta rebote técnico, son los niveles 25.200, 25.700 y 26.300. Solo superando 26.300 hablaríamos de cambio de sesgo, de lo contrario nos chocaríamos con promedios móviles y sería rebote del gato muerto. Iremos entonces generando esos cambios de dirección preferencial. Cementos Argos tendrá que cerrar por encima de 8.500 para poder avanzar hacia los 8.800, 8.900 como primera instancia de resistencia y evaluaremos lo que pase día a día en medio de ese movimiento para ver si hay cambio de dirección o no. Fuerte caída en bancos en el día de ayer. Si da vivienda logra cerrar por encima de 22.700, hay posibilidad de rebote hacia los 24 en primera instancia, 22.700 el nivel de resistencia para poder mantener amplio el repunte, de lo contrario simplemente la presión podría continuar a la baja. Grupo Argos, el nivel de resistencia es 15.500, superando 15.500 podría volver hacia la zona de 16.200, 16.300, igual sin perder todavía sesgo bajista. Recordemos que el mercado está intentando un repunte y tendrá que ser acompañado también de un repunte, de un alza en el precio del petróleo. Preferencia del Grupo Sura, Doji piernas largas, 31.600 contra 32.500. Si logra superar los 32.500 hay posibilidad de repunte a 34.200, rebote dentro de tendencia bajista, de lo contrario, solo perdiendo los 31.500 podría mantener presión bajista. Escenario posible lateral o rebote técnico, como los más probables. Solo rompiendo 31.500 la presión bajista podría volver. Esto es bajo un escenario de ese doji piernas largas. Y tenemos Pacific Rubiales para terminar, que ayer se recuperó desde el bajo precio del petróleo tras tocar los 7.200 y nos deja el siguiente escenario, 7.500. Mientras se mantenga sobre 7.500 hay posibilidad de avanzar a 8.700 sin perder sesgo bajista. Superando 8.700 podría volver hacia la zona de los 9.400. Importante los 7.500 para mantener la posibilidad de rebote en medio de correlación con el resto del mercado. Bueno, así que en términos generales, hoy es un día de optimismo para los mercados. Estamos en medio de rebote técnico en todos los mercados. Después de las caídas de la semana pasada y el lunes, pues se ha hecho un daño importante a la tendencia. Lo que evaluaremos es si este rebote toma fuerza o no. Por ahora, simplemente es un día de tranquilidad y estaremos en los siguientes días, según el movimiento del día de hoy, actualizando los soportes de corto plazo para hacerles seguimiento a ese rebote técnico. ¿De qué dependerá para Colombia también la fortaleza del repunte, el precio del crudo y los resultados empresariales, que por fin ya llegamos a la semana de resultados, donde durante estas 2 semanas conoceremos las empresas más importantes de nuestro país? Vamos con noticias y con preguntas. ¿Estas noticias de China provocarán solo un rebote o pueden generar un cambio de tendencia? La verdad no estoy tan pesimista frente al panorama de China. Las medidas monetarias toman tiempo en cuanto a lo que es su sentirse en el mercado, en el sector real. Lo que sí hay que anotar, que no se ha hablado mucho, pero va a ser muy probable que lo tengamos, es mayores devaluaciones de China, que tienen que ajustar su competitividad a los movimientos que hemos tenido en el resto de monedas del mundo. El mercado puede llegar a asustarse por la evaluación china, pero pues la verdad hay que hacerlo, es necesaria si China quiere mantener su ritmo de crecimiento. Y si lo que más nos preocupa es la desaceleración china, pues en cierto modo deberíamos dejar que China devalúe sin tanto problema. De todos modos, nos estamos haciendo mucho más competitivos que ellos y es tratar de volver un poco al status quo. Así que el mercado por ahora, cuando hay este tipo de medidas, pues da algo de tranquilidad y da tiempo para asimilar si efectivamente los datos económicos en China empiezan a mejorar. La caída en Celsius se debe a que los resultados se reportarán mañana, serán malos. Es probable que Celsius siga con el tema de márgenes, es un punto clave que hay que tener en cuenta en los resultados empresariales. El tema de costos para las compañías, vamos a ver cómo el tema de la evaluación ha afectado los costos de algunas compañías, los gastos financieros de quienes tengan deudas dólares y qué tanto han podido pasar esto al consumidor final. Así que el margen bruto será algo para tener en cuenta para esta época de resultados empresariales. Pero no, la caída del día de ayer es muy probable que sea simplemente la correlación con el mercado en términos generales.
¿Cómo se han recuperado hoy los ADRs para saber qué sucede? Bueno, vamos a ver ADRs. Pueden verlo a través de nuestra plataforma global o esta página de MarketWatch nos presenta, para quienes no tienen aún esa plataforma, nos presenta el Before Market. Entonces podemos colocar Ecopetrol y Before the Bell continúa con menos 0,1. Recuerden, el tema de tasa de cambio sigue siendo un problema, o no un problema, sigue siendo un ajuste adicional. En cambio, el SIP no tenemos por ahora Before Market, no son activos tan líquidos. En cuanto a Val, tampoco tenemos un antes de mercado y Avianca Holding tampoco. Bueno, no es muy útil el pre-market antes de la apertura. Este fue el After Hours de Avianca Holding. Esto dice más 15%. Bueno, dice 660, pero no sé si sea, no es una operación representativa, es un volumen de 500 acciones, 500 ADRs, así que no es un volumen que digamos representativo, una operación muy por encima, pero pues no tenemos información antes de la apertura. Pero en términos generales, al igual que ayer, como tuvimos ese gap de apertura a la baja, hoy es probable que tengamos el gap de ascenso. No obstante, los ADRs, si el dólar reacciona con caídas, pues simplemente la volatilidad de los ADRs puede ser un poco menor comparada con el resto de los activos, como lo fue ayer. En ISA, que normalmente es de baja volatilidad, que está haciendo bajar tan drásticamente, recuerden que todo el tema de la desaceleración en Brasil, el incremento en deuda por devaluación y el panorama de riesgo general, simplemente es el panorama de riesgo general. ¿Qué se analiza de Avianca Holding? ¿Justifica ese precio? Los resultados fueron malos porque la evaluación sí está efectivamente impactando en los ingresos por pasajeros, caída del 11%. No logró compensarlo con la caída en costos, así que pues en cierto modo parte de esos resultados no tan buenos se asimilaron con caídas, aunque la generación de caja operativa se mantiene y se mantiene sólida, y el EBITDA también, así que pues en cierto modo por ahora la vamos a dejar más correlacionada con el panorama internacional y panorama general. Hay presencia de compradores en preferencia laval, hasta donde puede llegar. El día de ayer no evidenció presencia de compradores contrario al mercado internacional, que sí quedaron con esa colita de piso, pero pues hoy la correlación y la noticia, el fundamental cambia un poco las gráficas y nos da paso para ese rebote técnico, el cual haremos seguimiento durante el resto de semana. ¿Por qué tan fuerte la caída de ICE y Celsius? Panorama de riesgo internacional. Acuérdense que el mercado estaba un poco asustado porque puede caer un poco más ISA, hasta donde caer y rebotar. Creería que ya hoy empezamos un rebote técnico. Ya miraremos la evolución de los datos económicos, del precio del petróleo para ver y los resultados empresariales para ver la solidez del rebote. Entonces, por ahora, en rebote. ¿Qué impacto tiene una evaluación mayor en el mercado local y la de los ADRs? Es probable que también tengamos algo de corrección en dólar. Así que, pues básicamente, la revaluación mitiga un poco los avances y disminuye la volatilidad de los ADRs. Pero en términos generales para hoy, el panorama más probable es algo de leve revaluación con rebote en acciones. ¿Qué tan malos pueden ser los resultados de ISA? De pronto no son tan malos comparado con lo que ya el mercado ha descontado, sino que la preocupación sobre el impacto de la devaluación sobre el crecimiento futuro de la economía se mantiene. Así que por ahora vamos a tener muy probablemente un mercado con rebote y nos dejen descansar de tantas caídas de meses, semanas anteriores. Ayer se evidenciaron grandes cruces en éxito. ¿Qué puede indicar esto? ¿Algún fondo saliendo? Recuerden que cuando alguien vende, alguien compra. Entonces esos cruzos, pues alguien compró, alguien vendió. Lo importante es el nivel en el cual lo hizo. Y pues para hoy tenemos simplemente la posibilidad de ese rebote técnico. Aún no hablamos de una tendencia alcista. Necesitamos una serie de fundamentales más sólidos para el cambio de tendencia, pero por ahora digamos que dejemos esa probabilidad del día de hoy y veremos si se extiende durante la semana del rebote técnico. ¿Qué acciones podemos tener en cuenta para el rebote? Es muy probable que el rebote, así como la caída fue generalizada, el rebote también tenga la misma característica. Así que muy atentos a los niveles de resistencia de hoy. Si el mercado logra cerrar por encima de esos niveles, hay probabilidad de que extendamos, perdón, un poco más el movimiento de rebote técnico. Muy buen día para todos.